¿Cuál? La de la nación. Sí, abogada. Dígame Sí, qué es lo que le dificulta de la nación. No sé en realidad qué es lo que tengo que hacer, porque yo de mi familia sé muy poco del antecedente. Ok, entonces va a poner literalmente Iris Gómez, nación por suelo, y ahí me va a poner qué es lo que dice su tarjeta de identidad, ¿cierto? Y luego me va a poner nación por sangre, y luego me va a poner hereditaria, y me va a decir qué es lo que sabe, qué es lo que sale en su partida de nacimiento, por ejemplo, de dónde era su mamá, o de dónde era su papá, o de dónde eran los dos, si es que lo sabe, según lo que sale en su partida, según tal vez lo que le han contado a usted. Y si tiene más información, la puede agregar. Si no, hasta ahí se puede quedar. El único problema realmente que yo he tenido con alguien es cuando son adoptados, que me dicen, abogada, en realidad, yo no sé a ciencia cierta de dónde es mi familia. Y la respuesta es que según los documentos, buenas noches. Buenas noches, usted puede reclamar la nación de sus padres adoptivos, pero solo de sus padres, no de los padres de ellos. Solo es línea ascendente en un grado. Si recuerdan esa clase de Derecho Civil. Civil 1, cuando vieron esa parte. Entonces, ese es el único problema que realmente he tenido cuando son adoptados, porque no me saben hacer bien sus abuelos, y la razón por la cual no saben hacerlo es porque legalmente hablando no tienen derecho a la nacionalidad de sus abuelos adoptivos. Dígame, Graciela. Abogada, con respecto a esa tarea, ¿solo tiene que ser de los padres o también de los abuelos? Información de los Si abuelos. me lo quiere incluir, con gusto incluyámelo. Obligatoriamente. Porque yo sí tengo una, así como que una información de la parte de familia de mi mamá. Porque, por ejemplo, mi bisabuelo era cubano. Sí, y mi bisabuela era isleña, de ahí de las islas, pero de ella sí no sé a ciencia cierta de dónde es, porque ella era morena, era de raza negra, entonces no sé si vino de otro lado, de algún país africano o qué, pero sí sé que mi bisabuelo pues era cubano. Perfecto, entonces me puede poner isleño, porque usted me acaba de decir que su abuela era isleña, entonces isleña, eso también es parte de su nación hereditaria, y cubana, parte de su nación hereditaria. O sea, ustedes me pueden poner lo que ustedes sepan, obligatoriamente mamá y papá. El resto, yo por mí feliz, porque a mí me encanta estar leyendo de dónde tenemos esas mezclas tan interesantes. Iris, no sé si le quedó claro la respuesta. Hoy sí, abogada. Ok, la única otra cosa que les quiero recordar es que me pongan nación por sangre genética, no me he tomado el examen, ¿sí? A menos que ya se lo hayan tomado. Esa partecita sí les recuerdo, ¿verdad? Nación por sangre genética, pues no me he tomado el examen. Eso sí no se puede porque aparte que es muy caro, es muy difícil, supongo. Sí, sí, en realidad es prohibitivo, y además de eso es bastante innecesario. Si yo sé quién es mamá y papá, hacerme un examen de paternidad y maternidad sería innecesario, a menos que tuviera alguna duda. Ahí sí sería necesario, por mi bien legal, por mi bien médico, por mi bien psicológico, por tantas cosas, ¿verdad? Que ustedes miran en derecho de familia. Ok, vamos a compartir entonces pantalla. Vamos a abrir las... vamos a ver qué se me hizo. ¿Qué se me hizo? No, bueno, lo vamos a compartir normal. PowerPoint. Y les inicio a compartir. Ayer estábamos hablando de algo bien controversial. Justamente hablábamos acerca de el pueblo. Estábamos teniendo ese debate de si yo soy o no soy el pueblo. Una pregunta que me surgió hoy en la mañana, porque cuando doy clases de Derecho Internacional siempre hablamos de ciertos temas que son bastante interesantes en todas las clases de Derecho Internacional, es que si usted es parte del pueblo, también es parte del país, porque si se fija ahí dice, el país es el que habita con el pueblo, y yo no puedo habitar con yo. Yo tengo que habitar con alguien más, ¿cierto? No es que yo puedo ser yo en ese contexto. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando, déjenme ver que Abelardo dice que no puede ingresar a la clase? Vamos a ayudarle a
con el link a Abelardo. No sé si alguien me lo puede mandar, el link al chat de la clase, si no yo con gusto se lo mando. Vamos a mandárselo, copy, y vamos a dar acceso a Abelardo. Sí me han dicho que ha estado fallando, dicho sea de paso, el link, no de mi clase, sino de varias clases, me lo han dicho. Pero bien, la pregunta que me hacen es, si yo soy parte del pueblo, ¿puedo ser yo parte del país? Según ciertos autores, la respuesta a eso es no. No puedo ser parte del pueblo y de los autores. Pero existen otros autores que dicen, Jairo, ok, no sé qué está sucediendo. Existen ciertos autores que nos dicen que usted es parte del pueblo legalmente hablando, única y exclusivamente cuando anda con el uniforme puesto. Es decir, cuando usted está con su arma reglamentaria, cuando usted anda con su uniforme puesto, cuando usted está listo y presto a hacer su servicio, dicen ellos, ahí es cuando usted es el pueblo. Y cuando usted se lo quita, usted es parte del país, legalmente hablando. ¿Por qué? Porque si un militar anda vestido, ¿sí? Con su uniforme, anda su arma, anda su identificación como tal, entonces él en ese momento está actuando en nombre de la República, está defendiendo supuestamente la República al tomar órdenes que vienen de un superior. Y cuando ellos toman orden de un superior, entonces ellos están en ese momento, pues, defendiendo a ese superior que sería la República. Cuando yo estoy sin mi uniforme y yo hago cualquiera de esos actos sin mi uniforme puesto, pues entonces yo estoy actuando como un ciudadano más. Y dicen esos autores, en esos momentos cuando ellos se quitan el uniforme, no andan su arma, en esos momentos ellos son parte del país. Respuesta clara y concisa no tenemos a esa pregunta. Tenemos dos diferentes teorías. La teoría de, no, si usted es parte del pueblo, usted no es parte del país. Es más, hasta el chip les queda en la cabeza, ¿verdad? De cómo tienen que actuar siempre. Ese chip no es como que se lo podemos cambiar solo porque usted se va a su hora de descanso. Es como cuando a mí me dicen abogada y usted alguna vez deja de ser abogada. Pues no, yo siempre ando con mi cabeza de abogada, ¿verdad? Y siempre miro las cosas desde ese punto de vista. No es como que yo digo, ok, le voy a apagar el switch y ahora ya no soy abogada. Entonces está esa teoría que es, si usted es parte del pueblo, usted no es parte del país. Y luego está la otra teoría que es, no, cuando usted anda su uniforme, cuando usted está haciendo ese acto, entonces usted es el pueblo. Cuando usted se lo quita, usted es el país. Muy interesante, ¿verdad? Esas teorías. Otra pregunta que me hacen, y si yo no soy parte del pueblo, ¿puedo ser algo más que no sea del país? Iris, dígame. Fíjese, ahora que el mismo problema tenemos nosotros con la institución que trabajamos, ¿verdad? Yo trabajo en lo que es DIDAPOL, que es la institución de ordenamiento disciplinario para los miembros de la carrera policial. A ellos se les ha tratado de educar en ese sentido, ¿verdad? Que cuando ellos salen de fin de semana, ellos pasan a ser ciudadanos. Pero dejar el chip, como dice ellos, venir nosotros y transformarnos ya como ciudadanos, cuando los ciudadanos incluso lo buscan como policía y muchas veces tratan de ocasionarle daño a su humanidad por el uniforme que ellos usan, entonces ellos entran en esa incógnita, ¿verdad? Que no saben qué son. Entonces, ¿qué Correcto. pasa con ellos, abogada? Porque realmente son muy oportunas sus cuestionamientos en cuanto se quitan el uniforme y cuando regresan ya de fin de semana vuelven a hacerlo. ¿Cómo decirles que tienen razón, pero la ley viene y lo contradice? Correcto. Es que eso es justamente ahí es donde está el meollo del asunto. Yo le puedo cambiar el chip a ese policía a que deje de actuar como policía, a que se deje de sentar así como se sientan, ¿verdad? Ustedes han visto que ellos están en Sí. uno entra a un restaurante y uno sabe quién es de las Fuerzas Armadas y de la policía y quién es civil. ¿Cómo? Así por cómo es. están sentaditos, por cómo están peinados. Es que no es broma.
Anda, No, mi esposo, por ejemplo, él es militar retirado y tiene de su chica, él dice que no, pero él tiene su chica ahí trabado, sale a correr, temprano se levanta de madrugada, su forma de vestirse, ¿verdad? Su corte de pelo, entonces usted ya los encasilla porque tienen la forma de ser y creo que usted me entiende porque su esposo también es militar. Entonces, es bien difícil quitarles esa personalidad. Incluso la manera en la que defienden la Constitución, en la manera que defienden lo que es el patriotismo que ellos se les inculca. ¿Va? Incluso el militar es más radical que el policía. sí. Bueno, me da risa porque cuando el pelo le toca la oreja a mi esposo, dice que él se siente como hippie, así dice. Así es. ¿Verdad? O sea, ese es chip, eso es 30 años de estar en lo mismo ustedes, eso es. Dígame, Dayana. Ahora, y en el caso de las instituciones que sirven para el pueblo, son pueblos aunque sean civiles, por decirlo así. O sea, ya hay investigaciones, usan armas, protegen a los ciudadanos, o solo tienen que ser específicamente uniformados como tal. Cuando usted me habla de estas instituciones, ¿me está hablando de las instituciones de seguridad que tenemos acá o de cuáles? Sí, como la Dirección de privada. Investigación e Inteligencia. Ok. Ajá, todas ellas. Esas direcciones son parte de la Secretaría de Seguridad, ¿cierto? No. No. ¿Cuáles me está mencionando? Digamos, la DNII es otra inteligencia, es una dirección. Pero es que esas son muy direcciones propia. del Estado. Esas son direcciones del Es Estado por parte de la Fuerza Armada. Es descentralizada, pero pertenece a la Secretaría de Defensa. Exacto, Secretaría de Defensa, correcto. Entonces, como pertenece a la Secretaría de Defensa, todavía estamos hablando de personas que están entrenadas en el uso de las armas para defender la República. Así es, sí. Sí, y entonces ellos, por ahí ejemplo, todavía no andan uniformados, ellos andan de civil. Exacto, pero son civiles. Exacto, pero le decía el comentario, o sea, ellos son pueblo, entonces, bueno. Desde el momento en que ellos están entrenados, inclusive si parte de su entrenamiento es andar sin uniforme, que nosotros en otros lugares los conocemos como los espías. Yes. Sí, eso es parte de su entrenamiento. Entonces, sí, claro que sí, ellos son parte del pueblo. Díganos. Pero los encubiertos, porque andan de encubiertos para cualquier situación. Correcto, los de agentes emergencia, prácticamente. Para acuérdense que también existen los infiltrados, ¿verdad? O sea, los infiltrados no solo es que se mete en una manifestación, otra persona que no es de ella y empiezan a hacer desastres. No, estamos hablando también de esos agentes que arriesgan su vida y se van a vivir 5 o 6 meses con una mara y una pandilla. Ese es un infiltrado y él se comporta como que si fuera de mara y pandilla. Ok, entonces esos también son parte del pueblo. Sí, esos son parte del pueblo. Pero no está esa figura. No, o sea, existe en la ley, pero no, los jueces no la usan como tal. Los jueces, los políticos, mucha gente no la usa como tal, pero nosotros debemos de ser distintos porque estamos estudiando el derecho. Así y deberíamos de saber esas cosas, ¿sí? Ok, entonces, si yo no soy el pueblo, si yo soy la abogada Miranda que ya dijo que iba a salir corriendo para el otro lado y que va a parecer una gallina sin cabeza porque va a salir corriendo gritando encima y cacalaqueando, ¿la abogada Miranda solo es el país o puede ser algo más? Y la respuesta es que desde la antigua Grecia y Roma existía una figura de lo que nosotros podíamos ser y esa figura era la economía. Economía viene de 2 palabras, oikos nemo. Esas palabras son griegas. Esas palabras lo que significan es manejo del hogar. Y cuando inicia esta palabra, economía, lo que significaba era el que manejaba el negocio familiar. Quiero que se fijen que no dice el que gana el dinero, que en aquel entonces era la sal, el salario.
Ahí lo que dice es el que maneja el negocio familiar. Y manejar el negocio familiar en aquel entonces significaba manejar los ingresos, manejar los egresos, manejar los empleados, manejar los esclavos, manejar la crianza de los hijos, manejar los animales, es decir, todo lo que tenía que ver con su casa, eso era lo que usted manejaba. Entonces, ¿quién era el que hacía esa función? En el tiempo de Grecia y Roma, el que hacía esa función era la mujer. Era considerado entonces la economía el sexo femenino, porque el masculino era el pueblo y andaba en la guerra. Y si usted no estaba en la guerra y era un hombre, era por una razón muy especial. O porque usted era todavía chiquito, era un niño, o porque usted era una persona que tenía problemas, ¿sí? Problemas mentales, problemas físicos, que más bien tenía que tener un cuidado especial de quién, de la que manejaba el hogar. Entonces, este manejo del hogar tenía un rostro femenino en el tiempo de Grecia y Roma. Eso ha evolucionado con el tiempo. Hoy en día, nosotros consideramos la economía como formado por los humanos que manejan los destinos financieros de los ciudadanos privados. Que la mayoría de los hogares, aún en Honduras y a nivel mundial, siguen siendo manejados por las mujeres. ¿Cómo sabemos eso? Pues según el último censo que tenemos nosotros en Honduras, el 34% de los hogares se autoidentifican como manejados de manera exclusiva por una madre soltera. Aquí no estamos contando a las madres que no se identifican como madres solteras, ya sea porque quedaron viudas o porque están casadas, pero el esposo está en Estados Unidos de mojado, o todas estas otras circunstancias que tenemos nosotros en Honduras. Sino que aquí solo es la que ella mismita dice, yo soy madre soltera, yo soy madre luchona, así las escucho que dicen, ¿verdad? Yo soy luchona, entonces yo quiero autoidentificarme ahí. Entonces el 34% de los hogares en Honduras siguen siendo jefiados por las mujeres. Y además de eso, el 60% de la micro, pequeña y mediana empresa, que esos son datos que salen del COEP y salen también de la Cámara de Industria y Comercio, tanto de Tegucigalpa, San Pedro, Santa Bárbara y varias otras, nos dice que el 60% de los empleos, 70% de los empleos son creados por la micro, pequeña y mediana empresa. 70% de los empleos en Honduras son creados por la micro, pequeña y mediana empresa. Y el 60% de las MIPYMES son liderados por mujeres. Al final del día, ¿qué es lo que todo eso significa? Todo eso lo que significa es que la mujer es la que hace que fluya el dinero, que haya esa compra, esa venta, ese ahorro, ese préstamo. Usualmente la que hace que ese dinero corra y fluya es la mujer. Eso no significa que el hombre no es el que gana el dinero. No, no, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es el flujo del dinero, dónde se gasta y cómo se gasta. Ustedes saben, porque les he comentado cómo son las cosas en mi casa, pero en la mayoría de casas, la que decide a qué súper ir, a qué hora se va al súper, vamos a ir al mayoreo, o vamos a ir a la colonia, o vamos a ir al más por menos, o vamos a ir al comisariato de los Andes. El que decide esas cosas, la que decide eso en casa, usualmente es la mujer. Los niños van a ir a una escuela pública o una escuela privada. Los niños van a, no sé, subir de grado si la profesora piensa que está muy inteligente o necesita quedarse para desarrollar habilidades sociales. Ese niño va a tener amiguitos en donde él va a tener que ir a jugar con el amiguito y llevar colores y crayones y pelotas que no salen del cielo ni crecen en los árboles. Entonces, ese tipo de cosas. Ropa, zapatos para los hijos. ¿Quién hace esas decisiones? Olga, cuéntame. Madre, nosotros. La madre dice, oiga, usualmente en los países europeos y en los países latinoamericanos y en muchos, o por decir la gran mayoría de los países africanos y países islámicos, los que toman esa decisión no son los hombres, son las mujeres. Usualmente somos nosotros las que manejamos el hogar. ¿Eso está cambiando? Sí está cambiando.
En mi casa, por ejemplo, nosotros tenemos conversaciones y él me dice, llévame a donde venden el mejor aquí en Honduras, ¿verdad? Porque él no conoce Honduras, ¿dónde puedo comprar yo la mejor carne? ¿Dónde puedo comprar yo tal cosa? Porque él quiero cocinarte algo. Sí, entonces, esa es mi casa, que es una rareza, que como ya les digo, dicen que es un gringo abusado, que se casó con una latina buscando que lo consintieran y que pobrecito como acabado, así dicen de mi pobrecito esposo, así dicen. Y él más bien me dice, es que yo no me puedo encontrar con una mujer que fuera así, me dice, yo me sentiría mal en mi casa, me sentiría como que no soy parte de la casa, como que yo estoy ahí de decoración, me dice. Entonces ese es como él piensa, pero la gran mayoría de los hogares en Honduras no son como el mío. La gran mayoría de los hogares en Honduras, la mujer es la que toma esas decisiones. Entonces, hasta el día de hoy, la economía tiene un rostro femenino y usted puede ser parte de la economía, claro que sí, si es hombre. Claro que sí puede ser parte de la economía si es hombre. Justamente ayer uno de los alumnos que uno como que lo sigue, ¿verdad? Porque le sigue el hilo a ciertos alumnos, uno diciendo, vamos a ver cómo sale este muchacho. Lo tuve de alumno, si no me equivoco, fue en introducción al estudio del derecho o en una de las primeras clases que ustedes llevan. O sea que recién ingresadito lo agarré al muchacho. La esposa lo había dejado abandonado, se fue con otro hombre de mojado a Estados Unidos. Ajá. Y lo dejó solito con una niña chiquitita que en aquel entonces tendría como sus 2 añitos. Y él solo tenía hermanos varones. O sea que no es como que él podía buscarte alguna hermana que le ayudara. ¿Qué hago yo con una niña? ¿Cómo la peino? ¿Cómo? No, o sea, a lo que le tocó, ¿verdad? Así como que a mí me dejen a un varoncito y no han habido varoncitos en mi familia, así que yo no sabría qué hacer con un montón de cosas de varón. No sabría, tendría que ir a preguntar. Entonces, él tomó la decisión de unirse a la policía para poder ganar un poco de dinero, tener algo de estabilidad. Y además de eso, iba a clases los fines de semana. Me acuerdo que iba los sábados a las 7 de la mañana, ahí fue donde conocí a la niña, porque a las 7 de la mañana le llevaba clases, imagínese usted ese sacrificio para la niña y para él. Y él empieza a vender semitas, literalmente, porque decía, tengo que venderles algo a esta gente que viene a las 7 de la mañana, y empezó vendiéndoles semitas, o sea, qué burro no es, y les vendía semitas, y después empezó a venderles café. No, era emprendedor el muchacho, ¿verdad? Y el que tomaba todas las decisiones sobre esa niña, que si la niña se iba a levantar a las 7 de la mañana, que si le iba a dejar que con el dinero que él hacía ir a la cafetería de UTH a comprarse una baleada, que si la niña iba a ir a una escuela pública, privada, que si todas esas decisiones, él las tomaba. ¿A dónde iban a comprar? ¿Qué es lo que iban a comer? Esas decisiones él las tomaba porque solo era él y su hija. Punto. Ahí no había quien ayudara. Y él era parte de la policía. Entonces él era parte del pueblo, que lo dejó hace poquito, sí es cierto, porque ya consiguió trabajo como abogado. O sea que está ascendiendo el muchacho en su vida, está mejorando el muchacho en su vida. Y justamente ayer hizo su terno y pasó por unanimidad. De esas cosas que a uno le dan mucho gusto porque uno vio que era un papá luchón. Así como hay mamás luchonas, hay papás luchones. Entonces, eso da mucha satisfacción a uno como catedrático y hasta le dije, te voy a llevar a almorzar, pero tenés que llevar a tu princesa, porque ella fue parte de todo el proceso. Entonces, pues vamos a ir, vos, tu princesa, yo y mi esposo, y nos vamos a ir a almorzar los 4. Y aquel me dice, no, abogada, ¿cómo se pone a creer? No, me pongo a creer porque yo vi cómo sufriste, yo vi lo que tenías que vivir. Y ese no es el único caso que tenemos en UTH de alguien que es masculino, parte de la economía, masculino, parte del pueblo, y como él es parte de esas dos cosas, obviamente no es parte del país, dicen algunos autores, y otros dicen sí es cuando él anda de civil. Así tengo también, dígame. Pero es que yo quiero compartir, mire, en esa explicación que está dando usted, es bien contradictoria, porque entonces ahí es donde entra en conflicto la ley. Porque en algunas leyes, en el caso de la ley de la carrera policial, dice que la gente de policía es policía las 24 horas del día. Entonces, ¿cómo se le puede, obviamente, la gente deja de cumplir las funciones policiales al momento de que se encuentra con su tiempo libre?
pero esto no lo exime de que si él se encuentra frente a la comisión de un delito, él puede actuar como funcionario policial, ¿verdad? Iris le dice que no, Dani. Ahí se va a meter en problemas con Didapol. No, gracias a Dios no he tenido ningún procedimiento con asuntos disciplinarios de Didapol. Sin embargo, la ley así lo dice. Ese es problema. Ese es un problema. Sí, eso es entra en conflicto. Es lo que le decía, abogada, que la ley le dice eso. Pero él, por ejemplo, cuando sale de fin de semana, él no se puede llevar su chapa, él no se puede llevar su arma de reglamento, porque le hacen un proceso disciplinario si él se lleva eso. Entonces ahí es a donde estamos en conflicto de la ley y nos ponen en una posición compleja, que es lo que le decía anteriormente. Y yo entiendo la posición del compañero, pues, porque muchos de ellos nos han expuesto ese caso, que ellos siguen siendo policías las 24 horas, porque incluso se les llama la atención si ellos vienen y se van a tomar una cerveza cuando es su fin de semana. Así lo dice la ley. Escándalo en la vía pública es una falta muy grave. Así es. Correcto. Bueno, es lo que usted decía, sinceramente, que usted dice que no sé quién ingresó a la institución por una estabilidad. La verdad que dista mucho de la estabilidad que puede haber, porque el solo hecho de que, como manifestarle que un ciudadano, o sea, un agente de policía, esté realizando escándalo en la vía pública, eso amerita baja de la institución policial. Entonces, ¿qué estabilidad podría tener? Bueno, lo que pasa es que hay beneficios de ser parte de una institución. O sea, la permanencia que usted puede tener como policía, si usted sigue todas las reglas, tiene ciertos beneficios. Por ejemplo, pueden acceder a ciertos lugares médicos, a donde obviamente si usted es un civil y le llega a pasar algo, muy bien, gracias, ¿verdad? Mira, le voy a exponer el caso mío. Hace una semana exactamente, yo soy oficial de la policía. En un procedimiento policial, en actos propios del servicio, se me extravió la chapa de identificación policial y la compañera está ahí a la par. Se hace un procedimiento y a mí se me notifica como tentativa, ¿verdad? Que yo cometí la falta grave de extravío de indocumentaria policial, placa o chapa de identificación, así dice la ley de la carrera. Y estaba bien preocupado porque yo tengo 8 años de laborar para la institución, ¿me entiendes? Tengo una carrera en la institución. Claro. Sin embargo, esto no meritaba de que yo iba a tener una responsabilidad administrativa dentro de ella. Mire, gracias a Dios, un ciudadano la encontró y se abocó a la posta policial más cercana y la fue a entregar. Y el día de ayer justamente me la entregaron la chapa de identificación. Tuve que hacer otro informe para desvirtuar el informe que había realizado. Entonces, imagínense, 8 años de laborar para la institución y obviamente la investigación no iba a salir a mi favor. ¿Me entienden? Sí lo entiendo. Créame que sí lo entiendo porque yo he visto ese tipo de cosas que para muchos de nosotros son injusticias y no solo aquí. De acuerdo. Sí, no solo aquí suceden esas cosas, suceden en otros lugares. Ustedes han visto, bueno, hoy es el aniversario, ¿verdad?, de la muerte violenta de George Floyd en Estados Unidos. El hombre ahorita está preso, el policía ahorita está preso, está sujeto de una apelación. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que adentro del cuerpo de ese ciudadano, por si no sabían, encontraron que él andaba ketamina. Por si acaso no saben qué es eso es un tranquilizante para caballos y vacas. Y eso era lo que él se había metido. Entonces, cuando a él le hacen el alto, se dan cuenta de que él tenía orden de arresto. Él huye. El policía lo sigue. No quiere dejarse arrestar. Le hacen el mecanismo de ponerle las manos atrás de la espalda. Él sigue luchando. Lo ponen en contra del piso. O sea, esto no es nada extraño para los que están metidos en cuestiones policiales. Eso no es un procedimiento extraño. Le ponen las esposas, él empieza a gritar que no puede respirar, pero eso se lo dicen todos los que arrestan a ustedes. Yo le puedo asegurar que todos o casi todos les dicen no puedo respirar, no puedo respirar. Y lo siguen torturando. Y entonces él viene, el policía viene, lo pone, o sea, de lado, él sigue diciendo que no puede respirar, lo meten a la patrulla.
Una vez adentro de la patrulla, él sigue diciendo que no puede respirar. ¿Qué sucede entonces? Llaman a medicina. En Estados Unidos llega al 911 los paramédicos, le hacen el examen. Cuando le están haciendo el examen, le dice, ¿ha tomado sustancias? Y él dice, no he tomado nada. Ahí mismo lo empiezan a hacer mecanismos para ver por qué no estaba respirando y se muere en manos de paramédicos. Y ahora están culpando al policía cuando él en su organismo tenía ketamina. O sea, es que en ese caso, abogada, yo le voy a decir algo. Ahí dista mucho porque ahí hay un estudio forense. Me imagino yo que en la autopsia tenía que ver la causa de la ahí muerte. es donde sale. Entonces, si hay una asfixia. Aquí tenemos el claro ejemplo de la ciudadana que falleció en la posta policial de La Esperanza. Es un claro ejemplo. Entonces, mire, yo como funcionario policial, este es el caso mío. Nosotros, mientras laboramos, somos representantes del Estado. Pero el hecho de que nosotros seamos representantes del Estado no significa que nosotros vamos a cometer actos propios, voluntades propias, o sea, cometemos uso de autoridad. Entonces, ahí es donde intervienen los derechos humanos y nos persigue personalmente a nosotros. Y no, no a la institución policial, sino que al ciudadano como tal. Es correcto, ¿no? Y deberían de hacerlo. Por el hecho de que usted faltó a esta muchacha que se murió, ya sea que fue por suicidio o que fue porque la mataron, ¿cómo es posible que estando en custodia del Estado, ella fallezca? Así es. ¿Okay? Entonces, no importa si fue suicidio, no importa si fue asesinato o fue suicidio, es que ella estaba en custodia. Y es entonces ahí del Estado. Es correcto, se tiene que deducir la responsabilidad del encargado. ¿Por qué? Porque él era el encargado de ver qué hay y cómo es posible que la dejaron con, óigame, si a uno cuando lo arrestan supuestamente le tienen que quitar todo, ¿verdad? Entonces, independientemente se supone que en la requisición que le hacen a nosotros los ciudadanos no tienen que ver desde que no lleguemos, hasta esto me lo pueden quitar ellos, ¿no? Es correcto, el cordón. Hasta esto me lo pueden quitar, pero miramos que murió a manos de entes estatales de seguridad. ¿Por qué cuando fueron a buscar o custodiaron más bien la escena del crimen, prendieron fuego a las postas policial para borrar evidencia? Eso deja mucho que desear. Y por eso, como dice, aquí venimos, porque yo soy defensor de derechos humanos, aquí vienen estos metidos a verificar. No, es que yo le voy a hablar así como hablan todos los militares, policías y inteligencia y todo. Aquí vienen estos pendejos a querernos mandar, dice. Como yo le dije a un policía, cuando usted haga una detención legal, hágalo conforme a ley. Exacto. Póngale a su esposa, una vez requerido el cliente, una vez enchachado, no tiene que sufrir más golpes. Aquí en el sur los enchachan y no les basta enchacharlos, subirlo a la patrulla y llevar, sino que les van, como dicen vulgarmente o popularmente, les van cachimeando en todo el trayecto del camino. Es por eso que después muchas personas van a poner denuncias a los organismos de derechos humanos, a la Fiscalía de Derechos Humanos, y después le usan responsabilidad al oficial o al inspector o al clase 1, o al clase 2 o al clase 3 o al inspector, al subinspector, la cadena de mando, y después viene como dicen, ¿por qué sí persiguen a la cadena de mando? Porque ellos los que tienen la autoridad bajo estas personas que son la escala básica. Entonces, nosotros deja mucho que desear nuestro país en cuestión de seguridad, en cuestión de medicina forense que nos puede llevar hacia allá, en cuestión de que esclarecer pues el hecho de cómo murió Keila en ese entonces a manos de la policía, a manos en una posta policial, que como en Estados Unidos, como usted lo manifestó, abogada, que allá fue por medicina forense, porque ya está más avanzado. Nosotros estamos requete atrasados en esa situación aquí en el país. Es de la lástima que nosotros tenemos en nuestra querida Honduras. Dani, ¿me quería decir algo? No, abogada, aclararle al compañero. Bueno, en ese caso, él tiene mucha razón. Desde el momento que esta ciudadana y el doctor fueron requeridos, hay parte y responsabilidad por parte de los agentes de seguridad, ya que son ellos los encargados de velar porque la integridad física de estas personas se mantenga en todo momento. Y ellos son los encargados de velar por los derechos humanos de estas personas, tanto el encargado que se encontraba en ese operativo policial. Y es por eso que este agente policial que se encontraba de guardia, donde falleció esta policía, está enfrentando ahorita está enfrentando la justicia, porque el oficial, yo en el caso mío, yo no voy a arriesgar mi carrera, la que me ha costado 8 años, ni la alimentación de mi familia, por la imprudencia de un agente de policía. ¿Me entiende? Que son actos propios de esa persona. Entonces,
eso es lo que él manifiesta. Nosotros estamos muy lejos. Mire, yo abogada, tuve la fortuna de graduarme en Chile, me fui a estudiar a Chile, y no es el único país donde ha fallecido un ciudadano por manos por entes del Estado, ¿verdad? Entonces, lo podemos ver en Estados Unidos, lo pude presenciar yo en Chile también, donde un ciudadano fue requerido y este falleció pues dentro de un vehículo policial. Entonces, el responsable se tiene que enfrentar judicialmente ante la justicia, pero no por eso vamos a tachar la imagen de una institución y a politizar estos actos, porque esto se utiliza para politizar, abogada. Por eso existen los agentes de justicia, pues. Sí. Estoy de acuerdo con Dani y con José y con Iris. Miren, muchas veces esto es lo que la gente no entiende, que dentro de las instituciones ellos mismos repudian estas actuaciones. ¿Por qué? Porque manchan el uniforme. Entonces ellos no quieren que estos policías estén ahí. Ellos quieren que les deduzcan responsabilidad. ¿Por qué? Porque entonces van a decir todos son iguales. No, no todos son iguales. Dani les está diciendo, yo he sacrificado 8 años de mi vida para tener esta carrera. Iris, dígame ahorita usted, a ver si estoy en la razón o no. Claro que sí, Dani está en toda la razón y muchas veces, abogada, el mismo ciudadano ocasiona que el policía venga y se defienda. Un ejemplo claro que a mí me dio mucho a pesar, ¿verdad? Fue del policía que cometió un error. Creo que eso salió a nivel nacional. El caso pues ya está cerrado, ya el muchacho ya lamentablemente ya no sigue en la institución. Digo lamentablemente porque él tenía una hoja de vida intachable, ¿verdad? Y fue el caso del año pasado, que creo que fue cuando estaba lo del confinamiento, desde ahí se aperturó y la gente, viendo que deben de mantener la distancia, se subieron todos a un bus. El episodio de este bus, que el policía vino, le tiró una bomba lacrimógena, lamentable, no debió accionar así, pero ¿qué pasó? La gente no se quería bajar, la contaminación ha seguido. Entonces nosotros mismos como ciudadanos a veces queremos hacer nuestra ley y no respetamos ni un PCM. Yo entiendo también la función del compañero José que trabaja con los derechos humanos, pero también como ciudadanos muchas veces irrespetamos la autoridad, irrespetamos nuestras leyes. Entonces, ¿qué pasa? El vivir en un país con tanto desorden, tanto de nosotros que queremos que los funcionarios públicos sean ordenados, que no roben, pero nosotros también propiciamos muchas veces la corrupción. Y aquí está el detalle del desorden. Sí. Hay mucha gente buena que quiere trabajar y hacer las cosas bien, pero no se puede ahogar. Si no hacemos el cambio nosotros mismos, no lo vamos a poder hacer. Es que es tan fácil, fíjese que es tan importante el trabajo que realizan los muchachos, así como hace Gudiel, que dice que es representante de los derechos humanos. Es fundamental porque no se descarta también que hay actos propios de compañeros que sí realizan abusos de autoridades, que piensan que están en el tiempo ambiguo, en aquel tiempo donde uno podía golpear a la gente, por eso existe un manual de la fuerza y está gradualmente estipulada. Entonces, mira, en el caso mío, abogada, a mí me encanta que presencien cada procedimiento policial los derechos humanos. ¿Por qué? Porque son ellos los garantes, así como ellos, cuando un ciudadano transgrede las normas jurídicas, nosotros nos encontramos la facultad de aplicar. Exacto, también nos resguardan a nosotros. Miren, ¿saben por qué estoy de acuerdo? Porque yo me he movido en derechos humanos. Ese ha sido parte de mi trabajo desde hace, vamos a ver, desde hace, ustedes 10 años. Desde hace 10 años estoy en esto yo. Entonces, lo que les está diciendo Dani es cierto. Algo que nosotros aprendemos en derechos humanos, en la clase de derechos humanos, cuando yo se las imparto al menos, es que hay sujetos en los derechos humanos, ¿sí? Los sujetos son el Estado, que es el que puede violarlo porque él se comprometió a seguir esos derechos humanos, y luego está al que le violaron el derecho humano. Pero eso no significa que no hayan actores de los derechos humanos. Y esos actores de los derechos humanos significa que puede ser un policía el que fue e infringió la norma, que luego le vamos a deducir la responsabilidad al Estado por haberlo hecho, o puede ser Gudiel. José Gudiel viene y dice, me cae mal a mí ahí Graciela y me la voy a echar.
No, no puede hacerlo porque le está violando el derecho humano a la vida. Eso no necesita uniforme usted para ir a violar el derecho humano. Eso se llama un actor de derecho humano. Y pueden haber buenos actores y pueden haber malos actores. Entonces los buenos actores son esos que nos estaba diciendo Dani. Yo a veces estoy en funciones, llegan los derechos humanos y como que me tranquilizo porque ahí está él para ser veedor, la palabra que tanto le gusta usar ahora en Honduras. Soy los veedores. No, no solo están viendo, están tomando nota. El policía estaba ahí haciendo nada, tranquilo, jugando en el celular, WhatsApp, yo no sé. Y vino uno con un palo y le dio. O sea, le está violando el derecho humano al policía. Y así como él puede hacer eso, puede también apuntar. Y ahí estaba el policía clase 1 y vino y con el tolete le zampó su macanazo a Graciela. Entonces violó el derecho humano de Graciela. O sea que aquí no solo es el ente del Estado los que pueden violar el derecho. Todos podemos violar y todos podemos ayudar a que se cumplan los derechos humanos. Entonces, bien importante esa función. Le doy la palabra a Graciela y luego le doy la palabra a Imani. Yo nada más voy concordando con lo que dice la compañera Iris, que bueno, y de acuerdo con lo que dice también el compañero Dani, que muchos de los policías manchan el honor de su uniforme. Y como le dije yo ayer, yo he vivido muchas situaciones en las calles y pues bueno, así como hay policías que me han defendido, también hay policías que me han agredido. Entonces, ahí es donde vemos que supuestamente ellos están para protegernos a nosotros. Y bueno, uno como ciudadano, pues uno no se va a dejar de este tipo de personas. Uno tiene que también tener su defensa propia. Y a veces uno no lo hace porque todos son iguales. No, porque eso sí yo lo tengo bien claro. No todos los que portan ese uniforme son iguales. No todos los que portan ese uniforme pues tienen ese abuso de autoridad, porque hacen abuso de autoridad a la autoridad y a su uniforme, porque están para protegernos, no para estarnos agrediendo. Pero sí concuerdo mucho con la compañera Iris de que muchos ciudadanos quieren hacer el bien y todo, pero también algunos se pasan y eso hay que siempre recalcarlo. Sí. Y miren, una de las cosas que a mí me tocó, que es justamente lo que dice Graciela, yo fui representante legal en Estados Unidos de ciertos grupos de derechos humanos y una de las cosas que hacían es que todo lo hacían perfecto, pero después llegaba un momento en donde ellas decían, no están haciéndonos caso y entonces vamos a hacer tal cosa. Y adivinen, los arrestaban. Y entonces hacían un escándalo porque los arrestaban. Y yo, bueno, yo ahorita les dije y les mandé un memorándum diciendo que ustedes no podían hacer eso. ¿Por qué lo hicieron? Porque no nos estaban escuchando. ¿Y usted cree que metiéndolo preso lo van a escuchar? Y siempre me dicen, es que Nelson Mandela, es que el fulano de tal. No, es que usted no es Nelson Mandela, papi. Le digo, ¿qué le pasa? Usted no es Nelson Mandela, tranquilícese, que usted tiene que seguir la ley. Y si a usted no le gusta la ley, podemos hacer algo para cambiarla. Pero usted no solo puede ir a infringir la ley, eso tampoco es bueno. Pero es que la policía está de mi lado. Sí, la policía puede decirte, yo estoy 100% de tu lado, yo estoy de acuerdo con vos, pero si vos infringís la ley, te tengo que arrestar. Así de sencillo es el asunto. Entonces, todo eso es cierto. Le cedo la palabra a Imani. Dígame. Sí, solo quería mencionar que yo soy miembro de dos organizaciones de derechos humanos, que son ASJ y la Acción Económica de Derechos Humanos. No le escuchamos muy bien, compañero. Si podría acercar al micrófono. Él está diciendo que él es parte de ASJ. Que ASJ. Es una, sí. ASJ, sí. Fui parte también de ASJ yo cuando era civil. De la Acción Económica de Derechos Humanos. Otra organización de derechos humanos. Abogada, pero es que yo le voy a comentar algo. Mire, básicamente le voy a decir algo. Muchos ciudadanos mueren en manos de doctores y nadie juzga al colegio médico. Muchos, ¿cómo le puedo decir? Muchos ingenieros cometen actos ilícitos en el Estado y nadie juzga a lo que es al colegio de ingenieros. Sin embargo, cuando un funcionario policial comete un acto impropio a las normas que establece la institución, o sea, los derechos humanos, se juzga a la institución en general. ¿Por qué? He analizado esto yo, porque la institución policial se recuerda que nosotros somos funcionarios que representamos al Estado y siempre el Estado tendrá
¿cómo se lo puede? Tendrá una contraria, siempre habrá una contraria del Estado. Como son políticamente, entonces siempre la policía va a tener ese señalamiento y siempre va a ser perseguida por eso en cualquier parte del mundo. Igual, no solo la policía, el ejército tiene el mismo poder. Correcto. Porque nosotros, entonces, recordemos, sí. nosotros en este caso, yo como policía, yo, Dani Carolina Portales Mejía, yo no puedo ejercer el voto para, bueno, el señor presidente que fue electo por los ciudadanos de la República, que fueron ellos los que tomaron la decisión, yo no puedo elegir por él. Sin embargo, la Constitución nos obliga a obedecer las instrucciones que ellos dicen, tanto a las Fuerzas Armadas como a nosotros la institución policial, ¿verdad? Entonces, mientras él esté en el poder, abogada, nosotros estamos en la obligación de seguir de cumplir la las instrucciones, exacto, porque así nos demanda la institución, como dice, nosotros somos el pueblo, mientras él esté en el poder. Si llega el ciudadano Salvador Narrala, si llega el ciudadano José Gabriel, y si llegan a ser presidente, yo voy a tener que cumplir las órdenes de él, porque así me manda la Constitución. Y cuando esté regido por la Constitución, ¿verdad? Pero como ya con la piedra en los dientes, es la cuestión. Ay, tenemos tantas cosas que son tan hermosas en derecho y tenemos tantos casos de estudio realmente. Y quiero que como conclusión de la clase del día de hoy, antes de decirles adiós, se den cuenta que todos estamos hablando de lo mismo y que nos vemos ojo a ojo. No nos gustan los que violan la ley, no nos gustan los que quiebran los derechos humanos, no nos gustan, no importa de qué lado estemos, porque siempre acabamos manchados todos, perdemos todos. Entonces es bien importante que se den cuenta que no importa si son policías, si son militares, si son derechos humanos, si son, todos estamos en la misma página. Entonces eso es muy lindo que nos hemos dado cuenta de eso en esta clase. Bueno, muchachos, les deseo buenas noches y los espero mañana para que hablemos acerca de otros temas. Buenas noches. Buenas noches, abogada. Saludos, buenas noches, compañeros. Inspector Dani. Saludos, estimado. Buenas noches, compañeros.